¿Conviene que los aumentos de las jubilaciones y pensiones se otorguen por decreto? En este video vamos a hablar sobre este tema. Sabemos que se está tratando en el Congreso la ley ómnibus que mandó el Poder Ejecutivo y que dentro de este proyecto está la suspensión de la fórmula de la movilidad jubilatoria y la facultad al Poder Ejecutivo para fijar los aumentos por decreto. Lo que vamos a hablar hoy es si esto conviene o no conviene a los jubilados y pensionados. Muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora a la que vos estés viendo este video. Hoy vamos a hablar sobre este tema que me lo están preguntando muchísimo, es algo que se está debatiendo y me parece importante que hablemos sobre si es conveniente o no, porque hay muchos jubilados que me dicen en los comentarios, si nos dan aumentos por decreto, vamos a cobrar más de lo que estamos cobrando. Obviamente cuando uno está mal tiene como la esperanza de que la cosa mejore, pero tenemos que tener en cuenta que es peligroso que se suspenda la movilidad jubilatoria y se otorguen aumentos por decreto. ¿Por qué es peligroso? Primero vamos a ver qué es lo que ya pasó en la historia de nuestro país. Tenemos que tener memoria para aprender de lo que ya nos pasó, ¿sí? A fines del 2019, cuando asume el gobierno anterior, pasó una situación muy similar y se suspendió la movilidad jubilatoria, se facultó al Poder Ejecutivo a otorgar aumentos por decreto. Esto en principio iba a ser por 6 meses, pero justo en el 2020 empezó la pandemia, entonces se terminó extendiendo por 12 meses completos, es decir, fue por un año. En el caso de este proyecto de ley ómnibus, la idea es que sea por 2 años, o sea que ya es algo mucho más extenso en el tiempo. Pero vamos a ver qué pasó, si en ese momento el Poder Ejecutivo dio aumentos superiores o inferiores a los que correspondían. En marzo del 2020 correspondía un aumento del 11,61% y se dio un aumento del 2,3% más una suma fija de 1.500 pesos. Esto es el comienzo de la brecha entre las jubilaciones mínimas y los saberes superiores que fueron recibiendo aumentos más bajos, ¿sí? En junio del 2020 correspondía un 10,91% y se otorgó un 6,12%. En septiembre del 2020 correspondía un 9,87% y se pagó un 7,5%. Y en diciembre del 2020 fue el único mes que se dio un aumento superior, igual no se mataron demasiado, correspondía a un 4,49% y dieron un 5% de aumento. Entonces, uno podrá decir, bueno, pero esto lo hizo el gobierno anterior, que era otro signo político, confiamos en que este gobierno va a dar aumentos superiores. Bueno, ¿qué pasó en el gobierno anterior? O sea, hablamos recién de lo que hizo Alberto Fernández, ¿qué hizo Macri? En marzo de 2018, recordemos que se había impulsado una reforma previsional a fines del 2017, y en marzo de 2018 correspondía por la ley anterior un aumento del 14% y se pagó un 5,71% porque cambiaron la fórmula de movilidad en el medio. ¿Por qué te muestro esto que lo hicieron un gobierno, por ejemplo, el de Alberto Fernández y el gobierno de Macri? Porque son gobiernos de partidos diferentes, pero que hicieron lo mismo. Y si vos analizás la historia de nuestro sistema jubilatorio, todos los gobiernos sistemáticamente fueron perjudicando cuando se modificaron las leyes, siempre fue para pagar menos. Es una forma que suelen utilizar los gobiernos para bajar el gasto público, es reducir lo que se le va a pagar a los jubilados. ¿Cuáles son los problemas que tiene esta ley ómnibus? Específicamente me refiero al artículo 106 que habla de la suspensión de la movilidad jubilatoria y por qué es peor que la ley 27.541, que era el proyecto que envió Alberto Fernández, que luego se plasmó en esa ley.
¿Cuáles son las diferencias? La 27541 le fijaba al Poder Ejecutivo dentro de las bases de la delegación que los aumentos tenían que ser cada 3 meses. En esta ley ómnibus que envía el presidente actual, no dice cada cuánto van a ser los aumentos para los jubilados, o sea que esto ya es peor y podría ser que pase más tiempo sin aumentos. Y acá también hay una diferencia importante, que es que de la nueva movilidad jubilatoria que se establezca, quedan excluidas la PUAM y las pensiones no contributivas. Esto ya lo dije en otro video, porque lo dice expresamente este artículo 106, que solo se refiere a las prestaciones de la ley 24241, entonces quedan afuera las no contributivas. Y otro punto también es que dice que esta movilidad va a ser con criterios de equidad y sustentabilidad económica. O sea, no se está refiriendo a que los aumentos que se den sean por lo menos equivalentes a la inflación, sino a los recursos. Es decir, si no alcanza el dinero, no te van a pagar un aumento. Creo que por cómo se va dando todo políticamente es muy probable que se termine aprobando la ley ómnibus, pero estaría bueno que el Congreso por lo menos le modifiquen las bases de la delegación, ya que esto lo vemos como muy factible que ocurra. Por lo menos le pongan algunos criterios más específicos, como por ejemplo, cada cuánto van a tener que ser los aumentos y que por lo menos no pueden ser inferiores a los aumentos que correspondían con la ley de movilidad jubilatoria. Porque por lo que vemos en nuestra historia reciente, cada vez que se modificó una ley fue para pagarle aumentos inferiores a los jubilados y no superiores. Por último, quiero decir que nada impide que si el presidente de la Nación considera que en febrero los jubilados tienen que tener un aumento extra, lo puede otorgar por decreto tranquilamente. No es necesario suspender ni derogar la ley de movilidad para eso. Bueno, si toda esta información te resultó de utilidad, suscríbete a mi canal de YouTube. Si me estás viendo desde Facebook, también hace clic en seguir, porque de esta manera estas redes sociales te avisan cada vez que yo subo nueva información. Y ahora, sin más, te saludo y nos vemos en el próximo video.